ponen ahí como la foto. Entonces vamos como a empezar la clase de hoy. Es una clase para mí muy especial. Vamos a ver si hoy no me falla. Siempre me falla el PPT. Listo. ¿Cómo se llama? Psicología del desarrollo humano. Vamos a ver hoy lo que es la primera parte. Bueno, no va a ser primera parte porque en última ustedes están viendo adolescencia, entonces va a ser pues como el tema que tenemos para hoy, psicología del desarrollo humano, y vamos a empezar o vamos a tener en cuenta lo que pasa de los 1 a 12 años, incluso yo creo que es de los 0 a los 12 años, ¿sí? Recordemos entonces que el desarrollo humano, pues miren acá les puse como la figurita, es como el hombre y la mujer pues van comenzando su vida, ¿cierto? Iniciamos, pero hay un fin y es lo bonito porque en cada etapa vamos desarrollando algo, ¿cierto? Entonces, algunos de ustedes están aquí, otros están acá en el matrimonio, otros con matrimonios con hijos, otros ya están cerrando edad. Entonces, ahí nos encontramos, ¿cierto? En algún momento de ese ciclo vital estamos cada uno de nosotros. Recordemos, y dice aquí como el recorderis, que la psicología del desarrollo es una disciplina tanto científica como biológica, como fisiológica, como de la medicina, la educación, la psicología, la sociología y la antropología. O sea que es algo que va a trascender todas las áreas del conocimiento, ¿sí? ¿Qué vamos a ver hoy? Describir y explicar qué pasa o por lo menos identificar los cambios que se producen en la etapa de la niñez hasta la adolescencia, ¿sí? Eh, y ya pues me imagino que están completando con el pastor Lin y la otra parte de lo que es la adolescencia. A manera de introducción, quiero empezar con esto. La mejor perspectiva al mirar a los niños es la que considera que son personas en formación. Por lo tanto, debemos respetar a los niños como tales, con sus particularidades, con sus temperamentos, con sus habilidades, con sus límites y con sus virtudes, teniendo en cuenta que viven una época de ¿qué? De grandes cambios. Hoy estamos en la era del cambio, o sea, hoy ya a la mañana siguiente nos despertamos con algo nuevo, ¿cierto? Entonces, ellos les está tocando mucho más difícil, mucho más duro en el sentido de que mucha más información y transcurre información de todo sentido. Entonces, los niños hoy, yo creo que es la generación que más presión vive, ¿sí? Para que podamos entender que no es fácil. Y también entender que sus cuerpos también están cambiando de una manera muy rápida. Yo me miraba, yo me miraba a mí misma, yo decía, yo a los 12 años yo todavía era una pulguita, era una niña flaquita, delgadita, todavía no había como, cierto, todavía no me había desarrollado y ya hoy vemos niñas muy pequeñitas y ya tienen grandes cuerpos. Entonces hoy vemos también esa aceleración física que estamos viviendo, incluso pues ya los niños empiezan actividad sexual muy temprana edad. Entonces, cada vez es más rápido, se está acelerando. Es como ya hay madres adolescentes. En nuestra época muy poco y era muy mal visto. Entonces, hoy vemos que los chicos están bajo mucha sobreestimulación, ¿sí? Y están enfrentando cambios rápidos. Esto va a afectar también no solamente la parte física, sino también su parte intelectual, sus emociones, porque hoy también hablamos de enfermedades mentales. Hoy hablamos de niños con depresión, niños con ansiedad, niños con déficit de atención muy fuertes. Entonces, hoy hablamos de otras problemáticas que de pronto en otros años no eran tan visibles, pero hoy están más visibles, ¿sí? Parte intelectual, los niños también hoy reciben mucha información y creo que es tanta que no se sabe qué hacer. Entonces estamos también trayendo mucha confusión a la vida de los niños. Y esto también hace que su manera de percibir al mundo también cambie, su manera de ver a Dios en la parte espiritual también va a cambiar, ¿sí?
cayó la prueba. Bueno, entonces, recordando cambios en el desarrollo, la semana pasada vimos como la parte emocional, cuáles son los cambios que los niños van recibiendo en la parte emocional. Físicos, vamos a encontrarnos con los aspectos físicos, cognitivos y psicosociales. Físicos, lo que es el crecimiento del cuerpo, el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motrices, la salud. En la parte cognitiva, el aprendizaje, la atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y la parte psicosocial, que ya vimos una parte la semana pasada, la parte de las emociones, el desarrollo de la personalidad, que espero que hayan podido profundizar un poquito más en los temperamentos y las relaciones sociales, cómo viven ellos las relaciones sociales, perdón. Entonces nos encontramos, hoy vamos a tocar como una parte de este círculo para la competencia de este módulo, que es la parte prenatal, lo que es la parte de lactancia e infancia, niñez temprana y niñez media, ¿sí? Ya ustedes en la segunda hora pues van a seguir profundizando en la parte de la adolescencia. Bueno, el tiempo clave de la vida. Hay un autor que es el doctor Bloom, es un experto en materia, sobre todo en la parte de educación. Él hizo gran aporte. Tenemos la pirámide de Bloom, que es un referente para todos los educadores. Él dice, y empieza con esta pregunta: ¿qué influencia tiene en la vida del niño lo que escucha y aprende en sus primeros años? Él dice que esta es la etapa más importante. Y él dice que los 5 primeros años son los más importantes para formar. De resto, ya trabajamos es con lo que formamos antes, ¿sí? Entonces, estos 5 primeros años son los más importantes en la vida del niño, en la vida de los niños, hablando de ambos sexos, ¿cierto? Él decía que aquí es donde los niños, la plasticidad, están recibiendo, están aprendiendo, todo lo están absorbiendo, ¿cierto? Y por eso él dice que esta es la etapa más importante. Él dice que la mitad de la capacidad intelectual de una persona se desarrolla hasta la edad de los 4 años y que el 80% es desarrollado hasta los 8 años. Entonces, mira que si hay un nivel de importancia muy fuerte en estas edades. Por eso yo digo que las madres, mientras puedan estar durante esos 5 primeros años con los niños, creo que están invirtiendo mucho, ¿cierto? Antes de mandarlo ya a la etapa escolar. Yo creo que estos 5 primeros años en casa con los niños son vitales para lo que él nos plantea, ¿cierto? Todo el desarrollo mental, motriz, o sea, todo lo que el niño va a más adelante a poder todavía desarrollar, pero ya aquí es donde formamos, ¿sí? Y él dice que desde allí, sin importar las clases de estudio que la persona siga o el medio ambiente, que es lo que hemos hablado, cómo influye el medio ambiente, él dice que solo un 20% de sus capacidades mentales podrán ser desarrolladas o modificadas. Y es muy triste pensar que a veces padres con niños de 10 años ya no saben qué hacer con sus hijos. Y es verdad, ya no encuentran qué hacer porque tal vez, y sin juzgar ni prejuzgar, uno piensa qué pasó antes, ¿cierto? Entonces es muy difícil ya después coger a un niño y empezar a decirle o que haga cosas que de pronto en su momento no se le explicaron, si no pusimos límites, si no educamos, si no pusimos normas, si no dimos amor, si no dimos afecto, ya es muy difícil, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la parte prenatal. Para mí esta parte es, creo que muy importante porque a medida que la ciencia ha ido avanzando nos hemos dado cuenta que eh, la parte prenatal tiene mucha influencia sobre lo que va a ser el desarrollo de ese bebé más adelante. Entonces, agradezco a Dios por los estudios, porque en últimas, qué bueno ser conocidos por Dios, como dice la palabra, que Él conoce
que mi embrión vieron sus ojos, ya que en lo profundo fui formado y cada parte él la fue colocando. Y cuando usted ve cómo es la concepción, usted se da cuenta que tenemos un Dios perfecto, un Dios que no se equivocó, ¿cierto? Entonces, importante entender que la concepción, me gozo, me gozo al saber que fui concebida por Dios, que fui amada por Dios y que Dios permitió mi nacimiento, ¿cierto? Entonces, entender que la parte de la concepción es la vida, ¿cierto? Es la vida misma, donde el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre se unen y conciben y sale un ser maravilloso, ¿cierto? Eh, a- Al nacer o al concebir, no podemos pensar que esa persona está aislada de lo otro, no. Vamos a ver todas estas influencias que están aquí. Ese ser nace dentro de una familia, dentro de un hogar concebido por padre y madre, donde van a haber tíos y abuelas, donde van a ver los antepasados maternos, los antepasados paternos, donde va a estar rodeado de tanto estos acontecimientos mundiales como de los acontecimientos cósmicos. Esto sin ir a la parte de astrología ni nada de eso, pero sí entender que nacimos en un momento específico, así como nos vamos a ir en un momento específico, ¿cierto? Entonces, entender que esto sí va a tener alguna trascendencia en lo que es la concepción. Recordemos entonces, vamos a hacer aquí como algo de repaso de biología. Para que la etapa prenatal comience se necesitan de dos células denominadas gametos, que son las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Y al fusionarse, estas dos células se abre paso a las siguientes etapas. ¿Cierto? Qué bonito. Cada vez que hablo de este tema me apasiona. Entonces, ¿cuáles etapas? Entonces va a haber primero esa etapa germinal, que es donde ese espermatozoide penetra ese óvulo y va a fecundar y va a dar como producto un embrión, y a su vez este embrión pues va a tener un desarrollo que se considera o se llama fetal, y ya vamos a ver que pasa un tiempo, 9 meses, 45 semanas, donde este ser, este embrión ya va a ser un feto y a su vez este feto ya va a ser un neonato. Entonces es como los procesos que vivimos en cada etapa. ¿Qué pasa en la etapa germinal? Va de la concepción a la implantación y es la que dura 14 días, ¿cierto? Al óvulo fertilizado se le llama cigoto, impulsado por cilios a lo largo de la trompa de falopio. A las 30 horas de la fertilización comienza la división celular hasta formar la mórula y posteriormente una masa total denominada blástula. A los 3 o 4 días la blástula entra en el útero y se queda flotando por otros 4 días más hasta que su capa interna, o sea, ese blastocito, se adhiere al útero en un proceso llamado implantación. No dice, Señor, esto pasa en 14 días. Mire todo lo que está pasando. Empieza entonces la segunda semana, que es donde el embrión tiene cola y rastros de branquias y las cuales desaparecerán rápidamente. La cabeza, y por eso es tan importante entender que la cabeza es lo primero que se desarrolla. ¿Sí? Los ojos, nariz y oídos ya están formados, pero aún no son visibles. Al mes ya se ha formado lo que es la columna y canal vertebral. Y se forma el corazón y comienza a latir. Yo decía, en mi ignorancia, no, se forma primero el corazón porque el primer examen es sentir el corazón del niño si tiene vida, pero en últimas, ya cuando estamos escuchando el corazón, ya ha pasado el proceso que les acabo de mencionar. Entonces, lo primero que sí se desarrolla es la cabecita. La parte fetal entonces inicia a partir de los 2 meses.
desarrollo de estructura ósea, extremidades y dedos, formación de vasos sanguíneos principales. Y ya al final del tercer mes, el feto ya tiene una medida proporcional, ¿cierto? Y ya se detecta lo que es el latido cardíaco. A finales de 4 o 5 meses, la madre ya puede sentir los movimientos. Al final del quinto mes, pesa medio kilo y mide 30 centímetros. Duerme y despierta, ya succiona y ya cambia de posición. Y al final del sexto mes ya se forman los ojos, los párpados y las pestañas. Ya al final del octavo mes, el feto está listo para nacer en cualquier momento. Entonces ya la parte neonatal empieza o abarca las primeras 4 semanas de vida de fuera del útero. Ya los niños ya tienen una medida un poco más grandecita, 50 centímetros aproximadamente, y el peso es entre 0.5 kilogramos aproximadamente. Ya poseen características distintivas como la cabeza grande, la barbilla hundida, fontanelas abiertas, ya mucho vello, inflamación de la parte genital, el pulso acelerado, irregular, el instinto de succión, que es lo primero, que es la etapa oral que nos menciona Freud, que es la etapa donde ellos todo es con su boca, expulsión del meconio y ictericia neonatal, que es como la parte de limpieza. Esto es el desarrollo, ¿cierto? Esto es como se da la concepción. Ahora voy a explicarles un tema muy, muy especial donde yo he estado pues como estudiando un poquito este tema. ¿Qué pasa cuando hay un desorden en la concepción? Hoy vamos como a tomar ciertos temas para que podamos entender por qué es tan importante esta etapa. Las que ya somos madres, ya, ya lo hecho está, pero yo creo que el conocimiento es válido porque en últimas muchos vamos a ser abuelas, tías, muchas estamos ejerciendo la consejería. Entonces, importante entender porque a veces vamos a encontrarnos en consejería con situaciones muy complejas, muy difíciles, entender qué pasa en la persona. Y creo que esto es parte de nosotros mismos como hijos e hijas que también fuimos concebidos, que tuvimos padres, que hicimos parte de un hogar o que hacemos parte de un hogar y una familia, pero que también, ya voy Carlita, pero que también en últimas podemos tener heridas, podemos tener alguna situación de pronto, y qué bueno que ustedes investiguen cómo fue su nacimiento. Cuando yo empecé a buscar sanidad en muchas cosas que a veces uno, Dios le va mostrando a uno, cuando Dios entra en la vida de uno, empieza a organizar, empieza a ordenar la casa. Y el Señor va a empezar a sacar, mira, estás mal en esto, mira, tú no has perdonado esto, o mira, tienes este recuerdo. Qué bonito cuando el Señor empieza a abrir la caja de Pandora, ¿cierto? Y muchas veces nos damos cuenta, y yo cuando empecé a preguntar, ¿y yo cómo nací? ¿Yo cómo fui concebida? Lo primero que me di cuenta, y lo que siempre escuché es que yo fui producto de una noche de pasión. Pero yo no fui deseada, o sea, en últimas, yo llegué, pero yo no fui una niña que la estaban buscando, no, yo llegué, ¿cierto? En una noche mi papá militar llegó a visitar a mi mamá y ahí quedé. Entonces, muchos de nuestras concepciones no fueron algo que fuimos niños esperados y ojalá usted investigue y se va a dar cuenta que la mayoría no fuimos embarazos deseados, no deseados en el sentido de querernos abortar, tal vez otros sí, pero no nos esperaban, ¿sí? Carlita, te quiero escuchar para poder continuar. Carla. Carla, ¿te fuiste? Ahí sí, ¿sí? Sí, ahora sí, Carla. Muy Sí, bien. estaba esperando que me dieran, Sí. me cedieran el poder hablar para que no puedo yo de acá manipular el audio. Sí, con referencia a lo que menciona, eso mismo era mi pregunta en realidad.
en qué afecta, por ejemplo, cuando en este caso bien el hijo que se espera no era lo que se deseaba. Por ejemplo, yo nací mujer y mi papá anhelaba tener un hijo hombre. Ujú. Entonces eso repercute en el tiempo, produce algo desde el mismo nacimiento. Es como que en eso me gustaría que profundizaras porque me interesa saberlo. Listo, Carlita. Sí, sí va a tener repercusión. Incluso yo tuve un caso donde la niña se volvió lesbiana prácticamente, tomó identidad de hombre y pasó algo parecido. El papá quería un varón y siempre se lo reforzó incluso a la mamá y incluso cuando era niña la trató como hombre. Entonces sí hay repercusión. Vamos de pronto voy a entrar acá a este tema para que empecemos como a trabajar esas preguntas. Entonces, esto se llama desorden de concepción. ¿Qué pasa cuando los hijos no vienen con alguna situación, cierto? No es que vengan con enfermedades físicas ni nada de eso, es muy diferente. Es muy diferente, qué pena. Entonces vamos a empezar. El desorden de concepción es definido como la carga emocional y física en la que se concibe un hijo. Cuando vamos a este círculo que les mostré anteriormente, a mí me gusta traer mucho un ejemplo bíblico. Vamos a Éxodo. Me gusta mucho verlo a través de Moisés. ¿Cierto? ¿Cómo fue el nacimiento de Moisés? Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Cuando Moisés nace, ¿qué referencias, qué nos dice el texto que está pasando? ¿Cuál es el contexto del nacimiento? ¿Cuál es la situación económica, política, social en la que nace Moisés? ¿Cierto? Él nace en un tiempo específico, pero en ese tiempo están pasando muchas cosas. Primero, el pueblo es esclavo, el pueblo es extranjero, el pueblo está viviendo una situación de aflicción y de angustia, era un pueblo esclavizado, ¿cierto? Pasando el peor momento de su vida. Económicamente era un pueblo dependiente. Espiritualmente, no vemos aquí, vemos que el pueblo trataba de acercarse a Dios, pero en últimas Egipto era una nación más fuerte que ellos y no vemos que se nos mencione mucho esa parte espiritual, pero sabemos que Moisés vino de una tribu muy importante que era de la tribu de Leví, ¿cierto? Entonces, ahí está, nos está situando Moisés en una familia, en una tribu específica que tenía una misión específica. Dice que a partir de esto las mujeres, el faraón mandaba matar a los niños que fueran naciendo, porque no quería que el pueblo se multiplicara, creciera. Entonces era una situación política muy, muy crítica. Moisés nace ahí. ¿Y qué pasa? Llega un momento donde la mamá lo esconde para protegerlo, pero esto ella no puede contenerlo y tiene que darse una estrategia para poderlo seguir protegiendo y no sabíamos qué iba a pasar, ¿cierto? No sabíamos posiblemente qué iba a pasar, pero a ella se le ocurrió meterlo en esta canastilla, ponerlo en el río Nilo, mandó a María para que pudiera ver qué pasaba y las cosas se dieron, ¿cierto? Se dieron.
uno puede entender que Moisés en últimas fue salvado de las aguas como es su nombre, pero fue metido a otra cultura muy diferente a la cultura a la cultura judía. Entonces Moisés tuvo que vivir en dos realidades, ¿cierto? Eh, Era judío, pero a la vez le tocó crecer como egipcio. Ambas cosas le sirvieron, digo yo, pues para lo que después vemos cómo Moisés tuvo que afrontar muchas cosas. En últimas, la madre de Moisés estuvo ahí guiando su desarrollo porque fue la que cuidó al bebé sin querer queriendo, la voluntad de Dios. Pero Moisés tuvo que enfrentar dos realidades, o sea, como su dualidad. ¿Soy judío o soy egipcio? ¿Cierto? Hasta que él toma, pues, como la decisión. Pero analizando la vida de Moisés nos damos cuenta cómo fue concebido, cómo fue el saber que era judío y que tenía unos antepasados, que tenía una historia muy diferente a la de egipcio, o sea, encontrarse con su realidad, ¿sí? ¿Cómo le afectó el contexto político? ¿Cómo le afectó el contexto económico? ¿Sí? Porque en últimas, Moisés fue una persona que tuvo un gran conocimiento dentro del mundo egipcio, que él fue educado, tuvo un gran conocimiento. Ahora uno se pregunta, llegó un momento de crisis en la vida de Moisés cuando él mata a, al egipcio, ¿cierto? Es como el momento de confrontación en la vida de Moisés. Y esto va a hacer ruido en la vida de Moisés porque él después sale huyendo debido a esa situación que vive. Pero ¿dónde lo encuentra Dios? En el desierto. ¿Dónde encuentra Dios a Moisés? En el desierto, y allí empieza una preparación. Moisés tiene que sanar, ¿cierto? Porque Moisés en últimas tiene miedo, ¿cierto? Huye. En este proceso Dios se revela a él, pero Moisés, un hombre tan capacitado, ¿con qué lo vemos? Con inseguridades, con temores, eh, eh, perdió la visión, el proyecto de vida lo perdió totalmente. Sí, no me quiero aislar para poder concentrarme, pero quería como que entendieran que todos nacemos en un momento histórico, en una situación donde a veces papá y mamá no la están pasando bien, ¿cierto? A veces hay niños que nacen en crisis familiares, otros niños nacen en la alegría, otros niños nacen en la dificultad económica, otros niños nacen porque se muere un familiar de mi familia y viene este nacimiento a traer alegría. Entonces, todos nacemos en una situación específica. ¿Qué pasa? Muchas veces la mamá tiene carga emocional y el padre tiene carga emocional. ¿Usted se imagina Jocabed dando a luz en esta época? Y el texto no lo menciona. Había temor. Ella no quería perder a su hijo. Y quería salvarlo, ¿cierto? Quería buscar la forma para mantener y guardar la vida de su hijo, pero había una carga. Estaban en peligro todos. Donde llegaran a ver esto, era muerte fija. Entonces había carga emocional. Y a veces no entendemos que a veces como madres no estamos preparadas o estamos viviendo una situación que en últimas va a pasar a la vida de nuestros hijos sin querer queriendo, como dice el chavo, sin querer queriendo. Entonces, acá en esta carga emocional y física, ustedes deben de pensar cómo fui concebido. Yo cuando me di cuenta, no, a mí no me esperaban. Mi papá siempre dice que yo le dañé la carrera militar y sí, se la dañé. Y eso trae carga, sin querer queriendo, miren, esa es mi historia y yo sé que eso es carga, ¿cierto? Entonces, el hecho de que a veces
los hijos sientan, no, es que tú viniste a reemplazar al hermanito que se murió. No, es que tú eres el salvador de la casa porque tú salvaste la relación de tu papá y tu mamá, ¿cierto? Esos son cargas. Que la mamá esté pasando, bueno, las mujeres que tienen problemas de preeclampsia, de que el niño está en riesgo, que continuamente tienen miedo, algo va a pasar, hay una carga, ¿cierto? Ah, que el embarazo me está dando muy duro, hay una carga. Que yo esté pasando por un problema en el trabajo y esto me esté sobrepasando y esté llorando, hay una carga, ¿sí? Entonces, estas cargas pueden ser de cualquier tipo. Cuando Carla me decía, es que mi papá esperaba algo diferente a mí, hay una carga, ¿sí? Entonces, eso es el desorden por concepción. Esto no quiere decir que es que entonces todos somos, pero en la mayoría de los casos sí hay algo de esto, ¿sí? Para que podamos entender. Entonces, por lo general, cuando hay estos desórdenes, vamos a ver que se dan hijos, primero, concebidos en situación de violencia física o sexual. Ahí hay una carga muy fuerte, ¿cierto? Por lo general, cuando hay concepción en situación de violencia física o sexual, los niños van a experimentar rechazo, van a experimentar dolor, abandono por parte de sus progenitores, ¿sí? Eh, cuando los padres tuvieron pensamientos de interrumpir el embarazo, ahí hay una carga muy fuerte, ¿sí? Y esto hace que los niños, cuando usted ve a niños con problemas de suicidio, ideas suicidas, niños que se cortan, niños que se hacen daño, se autoagreden, es mucho esto. Niños que los padres intentaron matarlos, intentaron interrumpir el embarazo, ¿sí? Por eso a mí me gusta explicarlo para que ustedes pues puedan entender, cuando esté atendiendo casos, pueda entender que es que el niño no es que sea así rebelde, no, el niño es rebelde y ya, no, hay que buscar la raíz, siempre hay algo. Y mucho es desde esta parte, desde la concepción. Entonces, por ejemplo, no, yo la pastilla, me voy a tomar la pastilla. Ya, ya hay ahí un rechazo. Ya estoy queriendo atentar contra la vida de ese ser, ya. Eh, cuando se toman algo, que por eso hay veces niños que no logran desarrollarse o tienen problemas de atención o problemas cognitivos o parálisis, es porque a veces los padres toman cosas, las madres sobre todo toman cosas, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque el mero pensamiento, el mero pensarlo, el mero considerarlo, tú ya lo estás rechazando, tú ya lo estás matando, por decírselos así, ¿cierto? Así como es. Y niños no planeados o deseados. Esto también genera que los niños sientan rechazo. Más adelante, creo ya para la otra semana vamos a estar trabajando las heridas para que ya entendamos mucho más de esto. Entonces, estos niños no planeados o no deseados, siempre vamos a buscar querer pertenecer. Entonces, aquí, cuando se da entonces este desorden, por lo general, les estoy explicando el mapa, la persona se sentirá ambivalente ante la vida, puesto que se le dificultará la toma de decisiones en relación a lo personal, familiar y social. ¿Sí? Se dificulta la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay inseguridad. No me siento parte de mi familia. Yo soy como que no me toman en cuenta, como que yo no estoy, yo como que soy adoptado o adoptada. Uno muchas veces llega a pensar eso. ¿Será que es que yo sí soy de esta familia? Entonces se tiene mucha ambivalencia. Cuando se rechaza el sexo, podemos entrar en esas ambivalencias. Yo soy hombre, yo soy mujer, que es donde muchos chicos y chicas a veces se quedan. No, es que mi mamá quería una niña y me visten como niña y me hicieron sentir como niña, ¿sí? O mi papá quería un hombre. Yo a veces he visto porque a veces eso es muy, muy visual.
una vez viendo en el metro, era una niña, y era una niña, pero tenía el cabello corto, muy corto, lo vestían como hombrecito. Yo, Dios mío, aquí hay algo, ¿cierto? Y cuando vi el papá, yo, idéntico al papá en la forma de vestir y todo eso, ¿cierto? Entonces uno va viendo ya por fuera también algunas características donde los niños los vamos modelando como queremos que sean. Y si es su identidad, pues la modificamos. Entonces, cuando hay estos desórdenes, siempre uno va a tener una deuda de gratitud con la madre, porque sin importar las circunstancias lo ha traído al mundo. Entonces, fuera de eso, fuera de que no fui esperado, fuera de que no fui aceptado, o tal vez fui concebido por violencia, o tal vez me quisieron matar, o tal vez no fui, voy a estar en deuda. Es como si yo debiera algo, ¿sí? ¿Sí? Y en últimas yo tengo que agradecer, y es cuando los papás dicen, y agradece que te traje al mundo, y cierto, a veces los papás, y agradece que te traje al mundo, esos, me debes, le estoy mandando el mensaje a los niños, me debes, tú me debes a mí, cierto, por mí es que estás aquí, y en últimas, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el hijo no es deseado? Esta persona sufrirá la fractura de reconocerse como parte del sistema familiar. Siempre buscará la forma de hacerse sentir, de que lo vean, de que lo valoren, de que lo traten, de que, es cierto, de pertenecer. Sí, es como la palabra de pertenecer. Y miren, cuando en familias hay muchos hijos, eh, hay mucha carga, ¿cierto? Ahí es cuando empiezan los celos, las rivalidades, por lo mismo, porque cada hijo nace en épocas diferentes, en tiempos o momentos de pareja diferente. Por lo general, los hijos mayores, ¿quiénes aquí son hijos mayores? Son los chivos expiatorios, ¿cierto? Somos los chivos expiatorios porque con nosotros es ensayo-error. Y por lo general, cuando habían muchos más niños pequeños, los hijos mayores asumían roles y asumieron el rol de mamá o el rol de papá, ¿sí? No se les permitió a la mayoría ser niños, porque ya tú tienes que cocinar o tú tienes que lavar o tú tienes que cuidar a tu hermanito, tú tienes que ir a recogerlo, ¿sí? Ahí van asumiendo roles. Entonces son personas que se van olvidando de ellas mismas y se vuelven en últimas las mamás o los papás de los hermanitos o hermanitas. Tienden a ser esas personas. Por lo general, los hijos del medio son personas que están como en el centro, ni son de aquí, ni son de allá, y son los que siempre están mediando entre el mayor y el menor. ¿Sí? Yo creo que son los más sanos dentro del árbol genealógico, porque en últimas eh, están siendo como la parte media de ambos hermanos, cuando hay un tercero, ¿cierto? Y el tercero, que por lo general es el que la pasa mejor, es el más consentido, todo gira alrededor de él, ¿cierto? Ya con el uno pasaron la experiencia, con el dos ya el tercero es el más mimado, ¿cierto? Siempre se ha concebido así. Pero en últimas, el último también se vuelve muy dependiente. Entonces, mire que cada uno de nosotros, de acuerdo al orden de nacimiento, vamos a tener una función dentro de nuestro árbol genealógico. Preguntas aquí, específicas con este tema. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Etel. Buenos días, hermana, mil disculpas por la Hola. tardanza. Una Muy, consulta. sí. Yo tengo un problema, justo usted tocó sobre un alumno, entonces mi pregunta es la siguiente, sobre este alumno que se corta, ¿no? Porque él no quiere vivir, incluso se ha atentado a matar también, el niño. Ujú, ujú, Es un adolescente de 16 años, entonces podemos pensar que haya pasado esto, que ellos no lo hayan querido, que haya sido de repente una situación violenta, física o sexual de repente, pero mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿el papá lo tiene que decir o es que ya, si yo no lo he querido al hijo y tampoco le he dicho, o sea, no se lo he dicho a mi hijo,
pero ha sido algo no deseado, ¿pasaría eso? O sea, ¿pasaría de todas maneras esas consecuencias de que el niño... Yo les quiero decir, esto es Ajá. muy inconsciente. Ujú. Esto es muy inconsciente. Lo que pasa es que cuando el Señor empieza a sanarnos, el Señor saca y el Señor va sacando de acuerdo a lo que podamos ir manejando y solucionando. Entonces, en la exploración, por ejemplo, que uno hace al investigar la historia familiar, uno tiene que llegar a preguntarle a los papás. Por ejemplo, en el caso que ella, la niña era lesbiana, yo empecé a interrogarla, le dije, yo tengo que hablar con tu mamá. Claro, yo tenía que hablar con tu mamá y lo primero que le pregunté fue, ¿cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue el papá? ¿Fue deseada? ¿No fue deseada? Y ella me empezó a contar su historia. Pero, ¿qué pasa? No es llegar ante el padre y hacerlo sentir culpable porque no. Pero sí es abrir el puente de comunicación para que pueda llegar también a entender qué pasa con su hijo, con su hija. Y es cuando nosotros empezamos a hacer estas preguntas que en últimas son dolorosas, pero que necesitan hablarse para que pueda haber sanidad. Y desde aquí es donde empezamos a ordenar el árbol, a empezar a evitar que se vuelva a repetir a la otra generación. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo esto es desde la parte terapéutica, desde la parte de consejería, es vamos a hablar. ¿Cómo fue el nacimiento de Juanito? ¿Cómo lo concebiste? ¿Cómo te encontrabas tú? ¿Cómo estabas? ¿Qué situación estaban viviendo como familia? Hay personas que a veces conciben y están teniendo la pérdida del papá o la mamá, ¿cierto? Están pasando muchas cosas. O fue en un momento, yo he escuchado, tal vez yo pensé en votarlo porque no tenía cómo, no sabía cómo se lo iba a decir a mis papás, ¿cierto? Y es escuchar la parte humana, porque en últimas está esa parte humana de que somos mamá y no sabemos, no sabemos lo que estamos haciendo, pero en últimas eso va a tener una trascendencia a ese ser que se está formando sin querer queriendo. Por eso se los digo, no pensemos que a veces es que queremos hacer lo malo a nuestros niños, no, muchas veces es inconsciente o porque hay fuerzas externas que me están llevando a eso, como hay otras que dicen, no, yo a mi hijo intenté hacerle daño, pero no, yo lo amo, ¿cierto? Hay como pero en todo lo que quiero llegar con esto es que tenemos que sanar, eh, tratar de que pedir perdón, o sea, cuando hay estos problemas de que yo te quise matar, de que yo te quise abortar, es algo, es una confesión dura de los padres a los hijos, pero cuando se libera, cuando se saca y cuando se dice por esto, yo pensé en esto, por esto y por esto, y logramos como el nivel de empatía que ambos puedan entender, podemos sanar y pedir perdón, perdóname, ¿cierto? Y eso es lo que en últimas libera. Pero mucho del cutting, mucho del suicidio, de ideas suicidas, es porque hubo intentos de muerte, ¿cierto? O hay carga de muerte en el árbol genealógico, ¿cierto? Hay una raíz de muerte que se está repitiendo, ¿sí? Hay que investigar lo que hiciste abortar. Miren, yo pocas veces me equivoco cuando ya entro en casos así, inmediatamente hay algo, hay algo referente a que intentaron quitarle la vida, ¿sí? Bueno, hermana, no sé, ¿estamos Sí, bien? Listo, hermanita, hermano. sí, Sí. un ratito más. Pero en el caso de este chico, ¿qué hacer? Ujú. Porque los papás, los Sí. padres, hermana, los papás no quieren saber nada del niño. Incluso la mamá le dijo, se ha quedado con una tía. Son dos hermanos, hermanita, ¿Cuántos años tiene? 16 años. Y el Están otro muy hermano tiene pequeños. 17. Tal es Ah, así, hermanita, que el papá le ha alquilado un departamento a los chicos, miren, y viven solos. Usted no sabe todo lo que hacemos con la tía llora porque yo incluso le he puesto a la señora, le digo, señora, usted tiene que ser su espejo, o sea, espejo de sus hijos, de los chicos y estar atrás de ellos, viéndolos a ellos porque, mire, hermana, no, a veces van al colegio sin tomar desayuno, imagínese. Solos, ¿quién los vigila? Entonces, la mamá le dijo a la tía, ¿sabes qué? Mándalo al cuartel. Así, mándalo al cuartel. Y el pero papá
Pero Etel, ahí te estás dando cuenta el tipo de relación que hay, o sea, los padres no están ahí presentes. No está, Hay un rechazo, hay un abandono total. bastante, hermanita, sí. Hay todo un rechazo y un abandono, y ya es muy, o sea, si ellos no quieren sanar, si ellos no quieren, es como que no amaran a sus hijos, prácticamente lo que tú me puedes estar Así es. transmitiendo a través de eso. Ahí hay un rechazo total y hay que preguntar por qué. Y ahí tú también tienes que investigar qué pasó aquí en esta Ok, familia, qué está pasando. ¿Sí? definitivamente algo ha tenido que pasar, Muy definitivamente. bien, Ete. Gracias, hermanita. Bueno, gracias. Perdóname que te corte porque No, tú no, sabes está que bien, aquí es gracias. así. Jorge, te escucho. Muy buenos días, profesora. Muy buenos Buenos días a días, todos hermano los que Jorge. están escuchando la clase en el diplomado. Es una bendición enorme cada docente con sus aportes, con sus estudios y que más guiándolos a través de la palabra de Dios. Hermana Indira, quería hacerle una consulta. Sí, señor. Mire, ¿qué pasa en un niño que ha ido creciendo, hoy 14 años, ha ido creciendo, pero en el amor de sus padres, recibiendo afecto, abrazos, ¿no? Corrigiéndose los errores hacia atrás del pasado, con los, porque nadie nació aprendiendo a ser padre, ¿no? Entonces, eh, pero a la edad de 14 años ya va mostrando ciertas conductas, entendemos que hay un despertar por conocer las diferencias sexuales, ¿no? Entre varón y mujer, pero que en el colegio a veces no se le entiende, ¿no? Entonces, la pregunta va directo, ¿no? Sí. ¿Hay problemas o no hay problemas psicopatológicos en el niño, en el sentido de que él, por ejemplo, les gusta tocar a las niñas, no de una manera morbo, pero sí acariciarlas, sí tocarlas y todo lo demás? Y bueno, como estamos en esta ley acá en el Perú, ¿no? Del acoso sexual y todo lo demás, entonces al niño se le tilda de acosador sexual y todo lo demás, ¿no? ¿No? Entonces, quisiera saber si es que hay o no hay un problema psicopatológico, o qué medidas debería tomar los padres para la conducta de este adolescente, ¿no? Sabiendo su antecedente de que, bueno, de sus padres recibió amor, siempre ha visto de sus padres eh, abrazándose, besándose, pero en el sentido de que de agradecimiento, de amor a pareja, ¿no? En el hogar, ¿no? ¿No? Entonces, a eso va mi pregunta. Primero está en una etapa, bueno, ya está en la etapa genital según Freud, ya está pues en el desarrollo de su sexualidad. No me queda claro el por qué tiene que tocar a las niñas, ¿cierto? No está bien. Aquí yo investigaría, este caso yo exploraría, hablaría con el adolescente y tendría que explorar su área sexual. ¿Qué ha pasado en su área sexual? Si ha sido sobreestimulado, si está viendo pornografía, si alguien abusó de él, porque no es un comportamiento normal, ¿cierto? No está normal. Entonces sí tienes que mirar si él tuvo algún despertar. Miren, cuando se abre la puerta de la sexualidad, a veces se abre de formas dañinas o malas o mala vida, ¿cierto? Entonces es muy importante mirar si el niño ha tenido una influencia, si está viendo un programa, si está siguiendo youtuber, o sea, ¿qué ha pasado en el área sexual, ¿cierto? Ya les toca investigar directamente el área sexual del niño. ¿Qué puertas ha abierto? Porque puede ser que hubo un abuso y él no lo ha contado, no lo ha dicho, no lo ha expresado y puede estar asumiendo cosas o haciendo cosas porque ya se despertó esa área. Entonces aquí sí hay que explorar la parte sexual del niño. ¿Sí? Bueno, Blanquita, ahorita dejo tu pregunta, ¿listo? Entonces, implicaciones sistémicas, y préstenme la atención en de lo que puede pasar. Vamos a ver varios. Por ejemplo, los hijos. Los hijos cuando son ligados a duelos familiares, es decir, cuando este niño va a reemplazar a alguien, por ejemplo, yo tuve bueno, es un ejemplo, no es mi caso, yo aborté, ¿cierto? Y para mí como mamá fue muy doloroso, entonces yo quiero tener otro hijo para reemplazar ese hijo, ¿cierto?
o cuando está muriendo alguien importante de mi familia, ¿sí? Entonces aquí, cuando los niños son ligados a duelos familiares, cargan con la responsabilidad de dar felicidad y tranquilidad. Entonces, ese hijo nace para llenar el vacío que otra persona dejó. Incluso, y aquí lo que yo les decía, no sé si se los dije a ustedes, pero cuando ponemos el nombre del abuelo que se murió en la misma fecha de nacimiento, ¿cierto? Cuando ponemos el nombre de la abuela que murió en tal fecha porque yo la amaba tanto y mi abuela para mí significó tanto, entonces esa persona pasa a reemplazar a esa otra persona. Entonces, por ejemplo, cuando son junior, que el junior, el segundo junior y todos tienen el nombre del abuelo, del papá, ahí estamos pasando una carga. Uno dice, pero Indira sí está hablando. No, ya se ha estudiado, ya se ha valorado mucho eso. Entonces yo también le dije, mami, ¿quién tiene mi nombre? Nadie. Yo, gracias a Dios. Porque cuando hay, pasamos los nombres que tenga el nombre del abuelo, tenga el nombre de la abuela, ya estamos pasando algo. Entonces tratar de no repetir esos nombres de personas amadas o queridas en las próximas generaciones porque van a tener la carga de llenar esa imagen de ese abuelo, de esa abuela, o de esa tía, o de esa prima, o de esa hermanita que se murió, ¿cierto? Entonces, pilas con esto, ¿cierto? Nuestros hijos no pueden estar ligados a personas que ya murieron porque ya. Los hijos cuando no esperados buscarán ser reconocidos y visibilizados. Y esto es verdad. Yo no voy a decir que mis padres no me aman, yo sé que mis padres me aman, pero yo sé que yo no fui esperada. Y cuando yo me miro, yo busco mucho esto, Indira, para mí es muy importante y yo me siento muy valorada cuando a mí me dan el lugar. Cuando no, yo sufro. ¿Cierto? Yo sufro porque yo quiero mi lugar, yo quiero sentirme parte, ¿cierto? Entonces, miren que esto sí se da, esto es muy inconsciente, pero esto sí se da. Entonces, niños que no quisieron, niños que no nos esperaban, buscamos siempre ser visibles. Mucho cuidado, aquí vienen los niños que llaman mucho la atención, porque de pronto puede haber este desorden, ¿cierto? Los niños con mucho problema de hiperactividad, déficit de atención, son porque son niños que no fueron esperados y ellos buscan hacerse sentir, ellos buscan hacerse notar. Entonces, ellos harán todo lo que sea para ser aceptados y merecedores del amor de sus padres. Ellos lo buscarán. ¿Recuerdan el caso de Juanito con la hermanita que él empezó a orinarse? ¿Por qué? Porque quería que lo vieran. Entonces esto los niños lo hacen, ellos no saben lo que están haciendo, pero inconscientemente están manifestando sus sentimientos, su emoción. Entonces ellos van a hacerse notar. Y muchas veces la rebeldía son hijos que quieren llamar la atención de sus padres. Es que mi padre no me acepta como soy, entonces voy a hacer todo lo contrario a lo que él quiere. Sí, 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 así es la psicología, así es la psiquis, ¿cierto? No voy a hacerme sentir, voy a hacerle pasar la vergüenza, porque como él no me quiere, entonces yo no se la voy a poner tan fácil, ¿sí? Por otra parte, se les dificultará la hora de llegada, tal como fue su llegada al mundo en un momento inesperado. Se les dificultará la hora de llegada, tal cual como fue su llegada al mundo en un momento inesperado, ¿cierto? Entonces, muy importante saber que como no fueron niños que estábamos esperando, entonces ellos van a buscar el momento o sea, van a estar siempre buscando un lugar, siempre van a querer pertenecer, ¿sí? Y, y en últimas muchas veces esto va a traer confusión, va a traer quién soy, esa pregunta, quién soy, para dónde voy, ¿cierto? Ahí va a entrar mucho esa confusión. Entonces, los padres, ¿qué pasa con los padres? Los padres vamos a pasar cuenta de cobro a los hijos intrusos. Cuando hablamos de hijos intrusos, ustedes saben que anteriormente y de pronto en nuestras familias eh, somos hijos ilegítimos,
O mi papá tuvo otra relación con otra mujer, o mi mamá tuvo otros hijos, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de los hijos intrusos. Incluso hay una carga muy fuerte porque anteriormente hablábamos de lo que era ser hijo ilegítimo y eso era una carga social muy fuerte. El no tener el apellido del padre era un rechazo por parte de la sociedad y no era bien visto el ser uno hijo de alguien que no fuera dentro de un matrimonio. Entonces, cuando se viven estas problemáticas y piensen en los hermanos que aún no conocen y en los que conocen, cómo es la relación de esos hermanos, nunca va a ser la mejor, porque de pronto es que tu mamá le quitó a mi mamá a mi esposo, ¿cierto? Hubo alguien que dañó ese hogar, entonces no van a ser las relaciones más sanas. Y tenemos un caso bíblico. A ver, ¿qué fue la familia donde se presentó estos rollos con los de celos, de envidia, de querer matar? Vemos a Jacob. Y Jacob dejó muy marcado que él quería a Raquel. En últimas, Lea fue la segunda, por decirlo así, pero Lea no fue el amor de Jacob. Raquel sí fue el amor de Jacob. Y tanto es que él amaba más a José y a Benjamín que a los otros. ¿Y eso qué generó en los hijos? Frustración. ¿Qué generó? Celos. ¿Qué generó? Que se pisaran blandito. ¿Qué generó? Envidia. ¿Qué generó? Que a José le dieran la mala y que José también, por ser amado y aceptado, entonces todo lo hablaba, los dejaba quedar mal. Entonces eso hizo que esa enemistad cada día más creciera. Entonces miren lo que uno a veces como padre hace sin querer queriendo, ¿cierto? Yo pongo ese sin querer queriendo porque no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y estamos haciendo mucho daño. Entonces, cuando pasa estas realidades, esto va a traer frustración, ¿sí? Vamos a traer hermanos frustrados, siempre con la envidia, siempre con los celos, y es que tú quieres más a este, es que tú a mí no me miraste. Y perdónenme, pero estos son realidades que uno ve, uno cuando empieza a atender, uno se da cuenta de que esto pasa, ¿sí? Entonces, los padres también, cuando son padres ausentes, por lo general, ¿qué van a ocasionar en los hijos? Desórdenes. Entonces, desórdenes de parentización o cambios de roles en el sistema. Entonces, cuando los padres abandonan, ¿quién va a asumir? Lo que les decía ahorita, ¿asume el hijo mayor o asume la hija mayor? Y la mayoría de los hijos mayores son los que han apoyado a los menores o les tocó hacer de padre y madre porque es que mamá quedó destrozada por la partida de mi papá y a mí me dejó en el rol y yo tenía que aprender a suplir económicamente porque si no nos moríamos de hambre. Y esas son las historias. ¿Sí? Entonces, estos roles, aquí es cuando empezamos a dañar y afectar el árbol genealógico y a traer todos estos desórdenes, por eso es desorden, porque se altera el orden que debe de haber dentro de lo que Dios estableció. Entonces, aquí mientras que un hijo que nació con la sensación de ser abortado, esta parte de abortado por los padres, está esa ambigüedad por vivir. Yo sí quiero vivir, no, yo me quiero quitar la vida, ¿cierto? Y constantemente están pensando en yo me quiero morir, yo para qué vivo, nadie me quiere, a mí todos me miran feo, no soy capaz de salir adelante, no tengo una motivación. Y ahí es donde empiezan estas ideas suicidas, ¿cierto? Hoy, hablando de hoy, 2022 y lo que trajo la pandemia, se subió la tasa de suicidio. ¿En quiénes? En jóvenes. Es la tasa más alta. Aquí en Colombia fue una de las tasas más altas de suicidio. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos entonces de, este es otro desorden por doble emocionalidad, surge de padres con otros hijos de otros vínculos. Esto es cosa seria y esto pasa mucho en nuestras iglesias. Tenemos familias que en últimas hay familias que tienen otro hogar, ¿cierto? Pueden ser anteriores o simultáneos a la relación de pareja actual, ¿sí? Esto también es otro desorden. ¿Qué hace la persona? Se siente en el lugar equivocado.
a causa de no encontrar su lugar de referencia en su sistema familiar y da origen a hijos sin claridad de las características propias del orden de llegada, y es por esto que asumen atributos que corresponden a otro, lo que les decía. Entonces, estos hijos ilegítimos siempre quieren darse el lugar o buscan la forma de pertenecer, pero esto trae mucha confusión. ¿Por qué mi papá me dejó? ¿Por qué mi papá se fue pan de la otra? ¿Por qué mi papá prefirió la otra familia? ¿Por qué de mí se olvidó? ¿Cierto? Entonces, todo esto va generando que ellos no se encuentren, ¿cierto? Les va a costar mucho proyectarse en la vida y van a estar siempre como que estoy en un lugar que no es el mío, ¿sí? Es como los niños adoptados. En algún momento ellos van a querer saber quién es su papá. O sea, el niño adoptado siempre, aunque esté bien, aunque usted lo vea crecer, no es que no pregunta por su papá, en algún momento de la vida ellos van a querer saber quién es su papá o quién es su mamá. Por eso a los niños adoptados no hay que decirles mentiras, porque tarde o temprano eso sale, eso brota, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son los desequilibrios que se pueden dar entre dar y recibir? Cuando los hijos de relaciones extramatrimoniales o paralelas reciben poco del padre, ¿qué puede pasar? Serán negados o ocultados en el sistema. Yo tuve el caso, bueno, conocí un caso de alguien que él era cristiano, ella era cristiana, estaban en un proceso de práctica, por decirlo así, ella estaba graduando del seminario y él era pastor, él era casado, él tenía un hijo. Continuamente iban a esa práctica, pues ella servía en la iglesia de él y algo pasó, se enrolaron, se adulteraron, por decirlo así, y de esa relación nació un hijo. A él le tocó irse para salvar su matrimonio, porque en últimas él quería seguir con su esposa, la que era, y se fueron, les tocó pues salir. ¿Qué pasó con ella y con el niño? Quedaron abandonados. Y es muy chistoso porque ese niño es igualito al papá, igualito, igualito. Pero miren, aquí hay algo de esto. Entonces, ese niño es negado y miren, dentro de nuestro cristianismo no estamos exentos de meter las patas, de caer, de embarrarla. Y qué triste pensar que la vida de este niño no puede tener una relación con su papá porque él puso una distancia, ¿sí? Y no tenía la culpa. En últimas, los niños no tienen la culpa de las decisiones que toman los adultos. Pero pasa esto. Entonces, son niños negados, son niños que siempre van a estar buscando su lugar. Yo no pertenezco, mi papá no me reconoce, no me reconoció. Yo soy una cosa rara, ¿sí? Y estos niños van a experimentar doble esencia emocional por correspondencia al orden de llegada del sistema, porque todos tenemos un orden, un lugar. Lo que les decía, el primero, el mayor es el mayor, el segundo es el segundo, el tercero es el tercero, el cuarto es el cuarto, y cada uno tiene un lugar en la familia, debe de tener un lugar en la familia. Entonces, esta personita se sentirá el fantasma de todos los hermanos no conocidos. ¿Sí? En ocasiones, estos hijos reemplazan al padre o madre ausente cuando se va, cuando uno de los dos abandona, o cuando papá se va o mamá tiene que trabajar, el hijo mayor se hace cargo de, o entre todos se tienen que hacer cargo del uno del otro, ¿cierto? Cuando falta la madre, el hijo entra al sistema del padre. Eso es así, chicos, eso es así. Y no obstante, ¿qué pasa? La grieta del amor incondicional generada por la madre es muy difícil de sanar. ¿Sí? Entonces, hay que identificar cuando yo tengo una herida, si es la herida de la madre o la herida del padre.
porque a veces dentro de nuestros árboles genealógicos hay madres muy fuertes, muy duras, muy matriarcas. Y tuve problemas con mi mamá y no nos entendimos y me hizo daño o es con el padre, ¿no? Mi padre me dejó, mi padre me abandonó y ahí empezamos a cojear, ¿cierto? Ahí empieza esta grieta del amor a cojear. Y creo que para otra clase les voy a explicar qué aporta la mamá y qué aporta el papá. Por eso cuando vienen esos desequilibrios es porque faltó uno de los dos ahí ayudando, ¿cierto? Bueno, aquí lo que nos preguntaba Carla sobre, esperaba una niña, salió un niño, esperaba un niño, salió una niña. Entonces, ese es el desorden por género. ¿Qué pasa? Originado, ¿cómo se origina? La esperanza y el deseo de los padres en concebir un género determinado. Yo creo que esto tenemos que quitarlo del vocabulario, no, lo que venga, así sea, así tengamos preferencias por alguno de los sexos, porque también yo digo que esto es muy cultural, ¿cierto? Pero los hijos son de Dios y vienen de Dios como Él los quiera mandar, y creo que tenemos que quitar un poquito esta carga que traemos y ponemos a los niños cuando están ahí siendo concebidos. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres piensan así? Estas personas quedan atrapadas en una identidad esperada, en un género contrario al suyo. Entonces, no nos asustemos con los problemas de identidad que hoy en día tenemos tan fuertes. Yo creo que estamos en el siglo donde esto se disparó. Entonces, aquí viene lo que es todo el LGTBQI+. Aquí en Colombia es así, LGTBIQ+. ¿Por qué? Porque ya ahí entran todos estos grupos que en últimas dicen, no, yo soy transexual, no, yo soy travesti, no, yo soy homosexual, no, yo soy lesbiana, yo tal cosa, ¿cierto? Entonces ahí se agrupan y mucho de estas problemáticas es por esto. Y aunque ellos no quieran reconocerlo, muchos también son por abusos sexuales. Entonces, son personas, no nos extrañe cuando ellas dicen que se sienten atrapados en un cuerpo que no es el suyo. Ya saben que sí es esto. O sea, ellos se sienten así. ¿Cierto? Ellos dicen, es que yo estoy atrapada en un cuerpo que no es, y es lo que ellos más mencionan cuando uno eh, eh, propicia esas conversaciones. También inconscientemente reciben exigencias que deberán cumplir con las expectativas del género que la familia esperaba. Entonces tú tienes que hacer esto, tú tienes que realizar esto y los vamos moldeando. Entonces tú eres esta mujer, entonces tú eres mujer, pero te estoy poniendo a hacer cosas de hombre, o tú eres hombre y te estoy poniendo a hacer cosas de mujer. Y miren, es tanto a veces el anhelo de los padres por tener uno de los sexos que los empiezan a vestir, los empiezan a enseñar de tal forma a comportarse, ¿sí? Muchos padres lo hacen, otros de pronto no, pero esto sí afecta lo que es la identidad. Y desde la concepción asumirán roles opuestos al orden de llegada al sistema. No se sentirán parte del sistema y van a ocupar diferentes puestos. Miren, yo nada más ayer con un encuentro de mujeres, pues que estoy enseñando a mujeres, hubo una chica que ella se siente, es una mujer ya tiene hijos y todo, y ella hablaba que ella en momentos es masculina y en momentos es femenina. Entonces ella ahorita cuando veo esto, nada más yo le decía, tú estás en una confusión y preciso, están confundidos. Ella por momentos, y ella me dice, y a mí en mi casa me tocó ocupar el lugar de mi mamá porque mi mamá entró en una depresión y mi mamá no funcionaba y yo tomé la parte de ella, pero también tomé la parte de mi papá. Entonces yo hacía las dos cosas, yo hago todo. Y cuando yo veo es el desorden por género esperado. Entonces, estas cosas sí se dan, sí se dan. Bueno, eh, bueno, implicaciones cuando el sistema familiar está, entonces un niño, si esperamos un niño suele ser sensible, cariñoso, acompañante, ¿cierto?
Se espera que resalte las características del hijo número 2 del sistema familiar. Así en el sistema será perfecto, pero en la sociedad será asumido con características afeminadas. Esto es lo que puede pasar en este desorden, ¿cierto? Entonces, los niños, según nuestra cultura, nuestros estereotipos, no pueden ser sensibles ni cariñosos, porque entonces ya son gays o ya son amanerados. Eso también es un error, ¿cierto? Eso es un error, porque ahí es donde creamos el machismo también y tampoco es sano, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado porque ellos sí van a adoptar formas. Los niños con este desorden suelen ser retraídos y temerosos y sufrirán por angustia del mundo exterior y temor de expresar su esencia, ¿sí? Se espera que sea compañía y cuidado para todos, especialmente la mamá. Es por eso que se siente frustrada y con sentimientos de culpa. En la cartografía emocional, cuando entramos a mirar la parte del cuerpo, son niños que no son agradables físicamente. Y si usted los ve, usted sabe que ellos no son agradables físicamente, ¿cierto? Es como uno espiritualmente sabe cuando una persona tiene una relación con Dios o cuando no, o cuando está en drogas. Bueno, esta parte física a veces nos habla mucho. Entonces, aquí cuando es una niña suele ser rebelde, autoritaria, independiente y asume roles y funciones de cuidado, ¿sí? Entonces aquí se voltean los roles y a veces se cambian. Entonces a veces por eso tenemos niñas que decimos, no, ella parece un machito, porque asumió esa función, esa personalidad y empezó a tomar características. Bueno. Preguntas. Ahora sí, Blanquita, te escucho. Bueno, voy a seguir aquí, entonces ahorita Blanquita me habla. Entonces, aquí el desorden de parentización. Listo, Jorge, ya te escucho. Termino acá, ya te escucho, hermano Jorge. Se origina cuando los hijos asumen el rol del padre o madre ausente. Sin embargo, cualquier miembro de la familia se puede parenterizar, ¿cierto? Entonces, a veces no son los hijos, pero entonces ponemos al tío Marcos, y el tío Marcos va a ser la función del papá o del papá que no está. Y es más sano, ¿cierto? Es más sano que el mismo niño tome ese lugar a que sea otra persona del árbol familiar, que es mucho más sano. Produce entonces una alteración de los roles en el sistema familiar, generando así que el hijo no pueda vivir y cumplir su propio rol. Por ejemplo, ustedes han escuchado que las hijas mayores o los hijos mayores son los beatos de la casa, ¿cierto? Y la mayoría de nuestros árboles generales tenemos el beato en la casa. Yo recuerdo en la familia paterna, sí, está el caso, estaba la beata y estaba el beato. Entonces, nunca van a ser capaces de emprender o son los que se quedan cuidando a los padres. En últimas, yo me hago cargo de mi mamá toda la vida o me hago cargo de mi papá toda la vida y no voy a empezar mi propio hogar. Es tanto el rol que se quedan ahí y no son capaces de romperlo, ¿sí? Entonces, van a tener ese rol toda la vida. Y el rol de los padres puede ser reemplazado por muerte, abandono o no función. Perdónenme, yo hace poquito una pastora me comentaba del caso de un hermano con su mamá. Me decía, Indira, ellos son inseparables, mi hermano para donde vaya mi mamá y mi mamá para donde vaya mi hermano. Y mi mamá no se ve sin mi hermano. Entonces, ese hijo ocupó un lugar de varón, ocupar de la parte emocional de esa mamá. Y no puede. Sí me hago entender, no puede pasar eso. Que mamá es mamá, hijo es hijo. Y los hijos tienen que irse y formar su otro hogar. Bueno, ahora sí, hay manitos levantadas, el hermanito Jorge y después la hermanita Blanca. Y se nos va a acabar la clase, Dios mío. Listo, hermano Jorge. Ok, no sé si se me escucha. Muy bien.
Ya, estaba pensando, hermana, a raíz de lo que usted Ujú, señalaba, ujú. bueno, a raíz de los cuadros que estamos viendo, Sí, ajá. ¿en qué medida, digamos, debería cambiar la forma de hacer el curso prematrimonial? Digo esto porque el problema son los padres, ¿verdad? O sea, definitivamente aquí el problema no es el niño recibe el efecto. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser los cambios? O bueno, o considera usted que sería pertinente en todo caso cambiar nuestra forma de hacer el prematrimonial? ¿Cuál sería el rol de la iglesia en esto? Entendiendo que, por ejemplo, los chicos entran y no sabemos todas las taras que tienen, ¿verdad? Y de alguna manera, pues ellos son los responsables de todo lo que estamos viendo acá. Total, Pastor Jorge. Miren, yo siempre que atiendo a un niño, de una yo tengo que pensar en los padres, porque el rollo siempre es de los padres, ¿cierto? Son cosas que no solucionamos. Y creo que tú te haces una pregunta que yo también me he hecho, ¿cómo cambiamos esto? O sea, ¿cómo desde la iglesia podemos ser más efectivos en los prematrimoniales? Porque incluso creo que como iglesia cristiana fallamos mucho en el prematrimonial. Son muy pocas las iglesias que hacen cursos prematrimoniales. Por ejemplo, algo de admirar dentro de la iglesia católica es que ellos tienen sus prematrimoniales, incluso duran como un año. Y me parece que nosotros también debiéramos preparar más a las personas para un matrimonio, empezando, yo creo que empezando desde quién eres tú, quién es tu familia y qué traes, porque es el equipaje que traemos. Y qué traes tú? Y en qué momentos, si no miramos estos puntos débiles, estos van a ser los puntos donde vamos a fracturar la relación o va a haber un conflicto. Y si estamos preparados para lidiar el conflicto. Porque, ¿qué pasa? Todos sabemos que en el matrimonio empezamos a ver, ya no es el príncipe, sino el sapo, y ya la princesa no es la princesa, sino la bruja. Ya empezamos a quitarnos la caparazón. Pero yo creo que desde mirar el equipaje, yo creo que podemos empezar desde la misma familia. Bueno, ¿con qué vienes tú? ¿Con qué vengo yo? ¿Cómo está tu familia? Y eso no quiere decir que no nos vamos a casar, pero ya por lo menos vamos a estar más seguros a las cosas que nos vamos a enfrentar y por lo menos saber cómo las vamos a sacar o qué cosas tenemos que sanar. Porque incluso desde el noviazgo, o sea, yo ahora que estoy casada, yo me doy cuenta, pasó esto en mi noviazgo y yo no me di cuenta o lo quise evadir y yo pensé que no iba a ser un problema y fue el problema más grande, ¿cierto? Porque a veces como estamos tan ennubilados, el amor es ciego, como dicen por ahí, no alcanzamos a ver la otra parte y esa otra parte es necesario y es la más importante empezar a descubrirla. Entonces yo creo que desde ahí tenemos que empezar a abrir los ojos, empezar, vea, esto es lo que puede suceder y empezar a ser mucho más efectivos, hablando claro. Mire, el tema de la sexualidad es algo que no hablamos, es algo que no decimos y también es una parte fundamental de lo que es la relación de pareja. ¿Y cuántos abusos el esposo se viene a dar cuenta que la esposa fue abusada? ¿Sí? O la esposa se viene a dar cuenta, ves que tú fuiste adicto a la pornografía y yo no sabía. Entonces yo creo que desde ahí empezar a ser mucho más efectivos y empezar a hablar cosas puntuales, claras, ya no más tabú, ya no más ocultar cosas que sabemos que están pasando y que en últimas los divorcios en el ámbito cristiano se han levantado de una forma grandísima. Pastor Jorge, no sé, y ahí estamos trabajando, para que usted también me diga. Pero gracias, gracias. Blanquita, Sí, doctora, buenos días. buenos días. Yo quisiera enfocar un poquito en el desorden de concepción, Ujú, una experiencia en mí sí, misma. sí, señora. Este, bueno, toda mi infancia fue súper difícil Ujú, porque o sea, tuve un hogar con un padre alcohólico, ujú. donde hay mucho maltrato Violencia. a la Ujú, mujer, hay mucha ujú, violencia de palabra, ujú, físicamente, psicológicamente, o sea, en todo sentido. Entonces, ujú, yo fui criada así.
Y cuando yo ya no aguantaba esa situación, tenía 17 años y me fui saliendo de la casa a vivir sola con 3 hermanos, ¿no? Entonces, toda esa secuela que yo tuve de la infancia crecida, en donde me decían que no valía para nada, que era la persona más fea, incapaz, que jamás me iba a casar, tanta cosa que me decían. Entonces, yo crecí sabiendo que era fea, sabiendo que no voy a casarme, o sea, todo lo negativo, ¿ya? Pero en el transcurso de los años yo pasé, o sea, vivía yo en la ciudad de aquí en Ecuador, en Quito, pues conocí a un hombre mucho mayor para mí, con 18 años mayor. Entonces él me trató así como que, wow, o sea, lo que yo necesitaba, ¿no es cierto? Entonces, el afecto, el cariño, que obviamente yo lo confundí, pensando que era Padre, ese amor, ese padre. paternal, Ujú, padre que yo buscaba, ujú, pues simplemente yo decidí casarme con él, ujú, ¿ya? Pero en cuanto nos casamos, después de un año, los problemas como que se abrió la caja de Pandora. ujú, Se abrió y salió todo lo que estaba mal en mí, ¿no? ujú, Esas emociones encontradas, la ujú, frustración, la baja autoestima, ujú, todo, absolutamente todo. Entonces tuve que ir al psicólogo para que me ayudara. La verdad, no sé si yo no ponía de parte o era que el profesional no daba en lo la certero. ra- Ajá. Entonces, después ya con los años, bueno, consecuencia de eso tuve enfermedades, estaba a punto de suicidarme, tomaba muchas pastillas. Y pues cuando yo empecé a conocer a Cristo, mi vida cambió ahí. Y yo les puedo comentar una experiencia que yo viví, porque yo cuando ya, incluso ya era una persona adulta, ya tenía yo mi Ujú, primera hija, mi segundo hijo, y yo sin embargo tenía todas las frustraciones y todos los problemas que acarrié desde la infancia. ujú, Entonces yo en mi cuarto de oración me metí, para resumir, en sí, contacto con el Señor, orando al Señor. ujú, Y ahí el Señor me mostró mes a mes cómo había sido cómo fui ujú, concebida, ujú, del por qué todos los problemas que en ese momento tenía. ujú, Mes a mes, en el primer mes el Señor me decía, bueno, aquí hubo violencia sexual, hubo maltrato, hubo malas palabras. El segundo mes algo parecido, el tercero y así hasta que ujú. nací. Amén. Entonces el punto era eso, o sea, sanar esas áreas. Ahora, ¿cómo sano eso si todo mi rencor y mi ira era hacia mis padres? O sea, no, yo no consideraba que mis padres valen la pena para nada. Es más, yo decía, cuando yo me case y tenga dinero, porque me voy a casar con una persona que tenga dinero, yo no les voy a hacer caso, no les voy a regresar a ver. Ujú, Pero cuando yo conocí a Cristo, toda mi vida cambió. Empecé a hacer ese proceso de perdón que es mucho, muy difícil. Y de hecho yo agradezco muchísimo esta clase, esta enseñanza, porque cada semana lloro, porque me enfrento a las cosas. amén. Y esto me ayuda, me sirve porque cuando yo tenga la oportunidad de ayudar a personas en este sentido, yo puedo participar, es como mi experiencia, lo que yo he vivido y que ahora soy una persona restaurada y Amén, sana. amén, hermana Blanca. Eso es mi doctora. Gracias. Perdóneme, hermanito Carlos, voy a terminar acá y ya le doy la palabra, ¿sí? Bueno, gracias, hermanita Blanca, por tu testimonio y gracias porque en últimas estos son aprendizajes y que puedan entender que más que un conocimiento es también revisarnos. Yo creo que estamos siendo ministrados nosotros mismos. Yo cada vez que veo este tema, Señor, ya estoy sana aquí, todavía me falta aquí y ahí voy. Pero bueno. Aquí, cuando un hijo entonces se hace cargo del lugar del padre, va a ocupar uno de los dos. Cuando es padre, esa persona va a tener la carga económica. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre es el que provee, ¿cierto? Y de acuerdo a la Biblia, también es muy bíblico, el hombre es el que provee. Entonces, por lo general está esa carga económica, pero no siempre es un hombre. A veces van a haber mujeres que son mayores y van a tomar esa carga económica también. Cuando es madre, o sea, cuando estamos ocupando el lugar de madre, entonces estas hijas o estos hijos van a suplir esa parte afectiva, porque la madre es en última la que también brinda el afecto. Entonces, estos niños
se vuelven grandes y van a asumir el papel de adultos, aunque todavía no tengan la madurez ni cognitiva, ni físicamente, ni emocionalmente, van a asumir. ¿Y qué pasará con su vida? No van a vivir su propia vida, siempre van a vivir la vida de otro, ¿cierto? Y al asumir roles que no les corresponden, entre estos la crianza de sus hermanos, posiblemente terminan sin vínculos de pareja. Son personas que no van a ser capaces de formar un vínculo de pareja, ¿sí? Porque el lugar está ocupado. Inconscientemente son cónyuges de sus padres. Por eso no se extrañe cuando usted vea problemas de los hombres. No, es que yo tengo que primero mi mamá. No, es que yo tengo que ir por mi mamá. O viceversa. Se ha creado esto, ¿sí? Sin embargo, cuando establecen una relación, hay dificultades de ver al esposo como la pareja. Y esto es algo que pasa mucho en la relación de pareja, el conflicto de la nuera con la suegra o del yerno pasa mucho debido a esto. Y si vamos a ver nuestras sociedades latinoamericanas, ustedes saben que vivimos la constante del abandono del padre. ¿Sí? Entonces, muchos de las parejas que atendemos, incluso revisen la de ustedes, puede haber que no hemos soltado el cordón umbilical porque todavía nos sentimos responsables de mamá y de papá y de suplirles, ¿sí? Y esto no ha hecho posible que yo tenga un vínculo estable con alguien. Ahí cuando usted ve hombres y mujeres que es que no soy capaz de tener una pareja, empiezo una relación y la dejo y después no, es por esto. Hay algo, hay un cordón muy fuerte con la mamá, hay un vínculo muy fuerte con los progenitores. No les es posible romper porque el sentimiento que llega es culpa. Entonces se les hace muy difícil, ¿sí? Bueno, está el otro desorden, que es el desorden por hermanos. Y este hace referencia al reemplazo de hermanos. Y se presenta cuando alguno no nace, muere inmediatamente después del hermano sobreviviente, muere siendo mayor, es excluido por alguna persona del sistema, es abandonado y manifiesta dificultades físicas o mentales que le imposibilitan asumir su rol. ¿Sí ven lo que pasa cuando hay desórdenes de hermanos? Cuando esa carga es que se murió tu hermano mayor y hay perdónenme, yo recuerdo, mi mamá me cuenta que mi abuela se le murió uno de los hijos más preferidos de ella y fue alguna situación muy fuerte. Incluso mi mamá, cuando me cuenta su historia, ella dice que ella tenía otra hermana, los otros eran hombres, eran 7 hermanos, 2 mujeres y 5 hombres, y dice que mi abuela a ella le ponía los trabajos más difíciles mientras mi otra tía dormía. Y esto pasa, ¿cierto? Esto pasa en las mejores familias. Pero es esto, hay reemplazo de hermanos y entonces este es más amado, este es más preferido y por lo menos en mi familia, en mi genealogía materna, yo veo que mi abuela tuvo muchas preferencias. Entonces, esto no es sano, ¿cierto? Y volvemos a la Biblia. Igual en la Biblia se deja ver mucho estas preferencias, las madres prefiriendo, los padres prefiriendo, y esto hizo que la relación entre hermanos, y por eso estamos como estamos en la Biblia también, porque hubo muchas peleas. Bueno, hablando de David, en el caso de Tamar, con su hijo Absalón, ¿quién asume el rol de papá? Absalón. Y Absalón dice, yo voy a matar a este porque el papá nunca hizo nada, ¿cierto? Entonces ahí se da todo esto, ¿cierto? Miren, eso se da. En la Biblia también vemos esto. Me gusta porque la Biblia, a mí cada vez que estudio esto, yo puedo ver esos ejemplos en la Biblia. Entonces no son cosas que nos hemos inventado, no son cosas que, no, esto pasa, esto está sucediendo y sigue pasando. Entonces, cada hermano que no esté en su lugar altera todo el sistema. Ojalá ustedes vean y de verdad se metan en la historia de Jacob,
y lo que son los hermanos, las 12 tribus, y ojalá ustedes hagan un estudio de todo lo que pasa en la relación de ellos, incluso en las bendiciones que Jacob da a cada uno de sus hijos, son muy significativas para que exploren cómo aún cuando van a tomar a José, está Rubén, están los mayores tomando decisiones. Muy importante lo que pasa en ese diálogo ahí. Ojalá lo revisen porque después ustedes lo van a ver cuando se encuentran con los hermanos, cómo se desenvuelve también cada uno. Entonces, muy interesante. No puedo pues ya meterme aquí en ese aspecto, pero muy interesante que lo puedan ver, cómo se desarrolla ahí esto. Bueno, estoy acá. Sí. Listo. Vamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones cuando hay desórdenes de hermanos? Los sistemas familiares buscan compensar a como de lugar. Elegirán a quien tengan las mejores condiciones para llenar ese lugar. Y aquí es donde se empiezan a dar las alianzas. Por ejemplo, en el caso de Isaac, sí, Isaac, ya me fue, Jacob, sí, antes, Isaac y Rebeca, Esaú es el amado de Isaac y Jacob es el amado de Rebeca. Entonces se empiezan a dar las alianzas, tanto es que la mamá traiciona al padre y el padre en últimas es como el monigote que está ahí siendo utilizado por Jacob y Rebeca para poder llegar a su propósito. Entonces, aquí es donde cuando a veces decimos que los hermanos forman alianzas y se van contra los otros hermanos, o en última los hermanos se alían y se van en contra del padre, o a veces la madre se va en contra del padre con los hijos. Estas son alianzas que a veces se dan en el sistema familiar y son muy fuertes. Entonces, buscan mejorar o llenar los vacíos que se pueden estar dando. Y yo creo que ustedes ya vieron pues la parte de el familiograma, todo lo que son los acuerdos, alianzas que se pueden dar, las formas de comunicarse, todo esto. Entonces la persona vivirá una vida prestada, una identidad esperada o mordazada y reemplazada en lugar del otro. Muy importante y algo que les quiero decir es que no quieran que sus hijos hagan lo que ustedes no hicieron. El lema de uno es que mi hijo no va a repetir lo que, ¿cierto? O mi hijo no va a pasar por las que yo pasé, ¿cierto? Uno como padre se mete eso. No, le estamos haciendo un daño. Ellos van a tener que vivir su vida. Ellos no pueden vivir la vida de nosotros, porque ahí es donde estarán viviendo una vida prestada. Y en un momento ellos llegan y, no, esta es mi vida, yo decido, yo quiero ser esto, yo quiero estudiar esto, ¿cierto? Entonces, el temor de nuestros temores a veces queremos pasárselo a nuestros hijos y es un error, les hacemos más daño. Entonces, es como el padre, no, yo quiero que mi hijo sea músico, lo pone a entrenar música, pero al niño no le gusta la música, ¿sí? Y entonces estamos imponiéndole. ¿Y cuántos hijos hacen lo que el padre dice porque se quieren sentir amados y aceptados por el padre? ¿Cuántos de nosotros muchas veces queríamos el amor del padre, entonces teníamos que hacer lo que ellos querían que hiciéramos para poder sentir su abrazo, poder sentir sus palabras de afirmación? ¿Sí? Y usted va a encontrar historias donde no, mi padre nunca le di la talla a mi padre, nunca llegué a ser la hija perfecta de mi padre o de mi madre porque nunca cumplí sus expectativas y esto es frustrante. Entonces a veces los chicos llegan a esos momentos de rebeldía, explotan, es lo único que tienen para sacar su dolor y todo es falta de amor y de aceptación. Entonces ellos en ocasiones elegirán carreras profesionales de reparación, ¿sí? Es muy importante estas carreras de reparación porque estamos sanando. Por ejemplo, la medicina es una carrera de reparación, la psicología, el trabajo social, el derecho. Estamos reparando algo, ¿sí? Algunos se convertirán en padre o madre de reemplazo.
entrarán en estados de adicción. Aquí es cuando muchas personas entran en la adicción porque nunca se sintieron amados, comprendidos, aceptados, valorados. Entonces, me voy por allí porque es una forma de inhibir, de escaparme de mi realidad, ¿sí? Y inconscientemente evitarán que la maternidad o la paternidad. Mejor dicho, son personas que deciden, no quiero tener hijos, no quiero tener hijos, ¿sí? No me quiero, no quiero entrar en rollos de afecto, porque nunca lo vivieron. Bueno, cuando se pierde el lugar, y miren, usted dice, pero Indira, el hijo mayor es el hijo mayor, el hijo menor. Sí, todos tienen un lugar. Y el primer lugar es tenerlos en cuenta. Es que la decisión no es solamente de papá y mamá, sí, ellos son los adultos, pero qué bueno cuando los involucramos. Miren, hijos, estamos pensando en esto, ¿qué piensan? Y es que no quiere decir que el hijo va a mandar, ¿cierto? Pero ¿qué? ¿Qué va a hacer ese hijo? Se va a sentir importante. Mis papás cuentan conmigo, mis papás me dicen lo que pasa y me están involucrando. Ahora, hay otros que ya exceden, porque ese es el otro extremo, no. Entonces, los cargo con mis cargas. Entonces, estamos mal económicamente. Entonces, Juanito, te toca ir a vender cosas, te toca hacerte responsable de esto. Y yo no voy a decir que no, ni sí, pero todo esto es de acuerdo a la edad, ¿cierto? Porque a veces entonces los niños asumen cargas que no saben. Imagínense un niño de 8 años yendo a buscar a su hermanito de 6 años al colegio. Y de pronto lo hacen. Pero donde le llegue a pasar algo, ¿qué? ¿Y cuántas cosas no han pasado? ¿Sí? Entonces, los niños cuando se pierden lugar puede ser pérdida de lugar tanto físico y emocional o afectivo. Cuando un padre quita el afecto, es que, por ejemplo, en los casos, yo recuerdo mucho los casos cuando las niñas quedaban embarazadas y el papá les dejaba de hablar 1 año, 2 años, mejor dicho, no, nunca le perdonaron que hubiera quedado en embarazo a temprana edad. Eso es retirar el afecto, eso es retirar el amor y eso hace daño, ¿sí? Tener un espacio da sentido de pertenencia, asigna características y idiosincrasias del sistema familiar. En un momento los niños dicen, mamá, yo quiero mi cuarto. Ustedes saben que sí, los niños llegan en un momento y dicen, mamá, yo quiero mi cuarto, yo ya no quiero dormir con mi hermanita, o yo no quiero dormir con mi... ¿Por qué? Porque ya están necesitando que su espacio. ¿Sí? Entonces, en algún momento todos vamos a necesitar ese espacio. ¿Qué pasa cuando los niños piden el espacio y se les da el espacio? Ellos se sienten que pertenecen, tienen su propio espacio. ¿Sí? Estar en equilibrio emocional, familiar, social, laboral y de pareja. Esto hace posible que haya equilibrio. ¿Y esto qué hace? Que otorga claridad de dónde viene, en dónde está y hacia dónde va. Esto proyecta la vida del niño. ¿Quién iba a pensar que un espacio iba a ser esto? Y sí es verdad. ¿Por qué? Porque tengo un lugar en mi casa y este es mi espacio y es mío. Yo puedo aquí dormir cuantas quiera, puedo hacer el ruido que quiera, ¿cierto? Pero esa persona se siente que tiene un lugar dentro de esa familia. Y se presentan personas en condición de adopción. Cuando se pierde el lugar, son personas en la adopción, pierden el lugar, pierden el origen, ahí se hace, son exiliadas, desterradas, excluidas y con ruptura del vínculo de pareja. ¿Sí? Aquí se da la pérdida del lugar. Por eso las separaciones para los niños son muy dolorosas, porque se daña todo el sistema de seguridad. Y una separación a cualquier edad genera esto. ¿Sí? Porque se toman alianzas. Bueno, mi mamá, mi papá, yo los quiero a las dos, pero entonces si me voy con este, voy a traicionar el amor de esta, si me quedo con esta, voy a traicionar el amor de este y yo soy culpable. Y eso es lo que asume el niño, yo soy culpable. Y mis papás se están separando por mí. ¿Sí? Bueno.
Bueno, ¿cómo vamos? Ahora sí, hermano Carlos, le escucho. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo que iba a hacer es un aporte a lo que mencionó Qué el hermano bueno. en cuanto Sí. a cómo afectaría las charlas prematrimoniales. Ujú. Esto ya lo había estado viendo ya hace algún tiempo, Qué bueno. porque, bueno, en el caso al menos propio, lo que se suele hacer es más o menos unas 4, 5, 6 clases, no más allá de eso. Bueno. Ya en la práctica, ya en la vida real, usualmente eso queda bastante desfasado y se queda bastante corto. Entonces, alguna vez trabajamos con algunos amigos del Ministerio de Parejas y nosotros veíamos allí estas temáticas, ya, pero reflexionando, nosotros ya llegábamos a las consecuencias, ya, y considero de que no solamente debería afectarse el tema de las charlas prematrimoniales, sino comenzar aún antes, desde la juventud, sino la adolescencia y la niñez de la persona, para que tenga una formación u orientación integral. Entonces, ya usualmente cuando las personas llegan a una charla de pareja, que puede ser hasta de un año, ya la persona tiene cierto bagaje acumulado con el tiempo, o sea, lo ha sufrido, lo ha vivido, y eso difícilmente, o sea, en unas 6 clases o un año la persona lo va a poder superar. Entonces, sí, yo considero eso, o sea, no solamente el tema de las charlas prematrimoniales, sino también observar qué es lo que nosotros cada domingo desde un púlpito se está transmitiendo, porque usualmente se terminan hablando cosas que no tienen mucho sentido con lo que las personas que están ahí sentadas lo están viviendo. Y yo entendería hasta cierto punto que, por ejemplo, tratar el tema de violencia, eso es algo bastante común en nuestro medio. Al menos en mi país, 4 de cada 10 mujeres es afectada. Pero si usted va a tratar ese tema, las personas ténganlo por seguro que van a salir. ¿Y usted qué hace con esas personas? ¿Qué les va a decir? Que se pongan a orar. O sea, esos temas no se solucionan de esa manera. Sí. Y yo creo que, yo le digo, hay que revisar todo eso, todo de manera íntegra para poder realmente llegar a la gente y a las necesidades de los que están allí sentados. Yo creo que también, miren, se nos ha olvidado mucho y hace poco lo volví a traer a colación. Yo digo que en tiempos atrás, uno trabajaba mucho lo que era la sanidad interior y trabajábamos mucho Neil Anderson. No sé si ustedes han escuchado a Neil Anderson, pero él tenía una serie, era muy, muy edificante porque era mucho la liberación, era entrar a revisarse uno a nivel espiritual, a nivel emocional, mejor dicho, eso era una introspección de pie a cabezas. Y para mí, yo recuerdo cuando entré al seminario, cuando estudié teología, que a mí eso me ayudó a buscar mis procesos de sanidad y poder también después llevarlo a otros grupos, porque cuando Dios te usa, Él te quiere usar, pero bien, ¿cierto? Él quiere trabajar con tu vida, Él quiere sanarte, Él quiere traer esa paz integral a nuestra vida y que podamos ser fructíferos y llevar fruto. Entonces yo creo que estos procesos de sanidad interior son también muy válidos para lo que es la limpieza. Yo le digo limpieza porque eso es una limpieza y creo que esto va a afectar en sí toda la comunidad. Y ojalá podamos retomar estas series, podamos involucrarnos un poquito más en entender que el ser humano es complejo y que venimos dañados, o sea, venimos con muchas heridas y porque el enemigo también en últimas nos quiere tener en una condición de pecado, en una condición de no darnos cuenta de las creencias falsas, de todo lo con lo que venimos, que él ha hecho, ¿cierto? Entonces, gracias, Pastor hermano Carlos, porque sí, esto se queda corto. Gracias porque necesitamos hacer más. Y el hermano Jorge. Ok, disculpe que nuevamente participe. Tranquilo. Bueno, mi rostro expresa y mis canas expresan que soy de la guardia Vieja vieja, guardia, muy de la bien, guardia Pastor. vieja. Entonces, pensaba un poco en esto de lo que señaló hace un momento respecto al asunto del niño y su espacio.
Digo esto porque yo crecí con 4 hermanos, 4 o 5 creo, varones. Sí. Todos estábamos en el mismo lugar. O Ajá. sea, incluso yo le comento a mi esposa, yo le digo, pero ni siquiera teníamos puerta. Sí. O sea, teníamos dos ahí cosas abiertas, ¿verdad? Y nos sentíamos bien, nos reíamos, a veces peleábamos, ¿verdad? Pero todo se hacía, digamos, de una manera sana, la reconciliación se daba en ese proceso. Entonces, yo veo ahora mucho esto de darle un espacio, digamos, a los chicos para que tengan su privacidad. Yo decía, pero yo nunca tuve privacidad y nos llevábamos bien. Ahora, mi preocupación va hasta qué punto, digamos, o qué contraproducente podría ser esto, porque, por ejemplo, cuando el niño tiene su cuarto, eso favorece al aislamiento y todas las cosas que puede hacer dentro de las puertas cerradas, ¿no? Porque incluso ahora, bueno, yo tengo ya 2 hijos, ya están grandecitos, bueno, uno de ellos me cierra la puerta con llave, o sea que yo tengo que tocar y o sea, prácticamente, ¿no? Ahora, eh, señalaba esto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso contribuye con el aislamiento, la debilidad de carácter del chico, el que se involucre, digamos, más en relaciones virtuales que relaciones, digamos así, ¿no? Físicas? ¿Hasta qué punto, digamos, esto del derecho a la privacidad hace que los chicos hagan cosas que al final afectan a toda la familia? Porque, claro, ellos apelan a su derecho a la privacidad, pero al final generan problemas, ¿no? Porque ahora que hemos visto, digamos, esto de que el asunto es sistémico, al final toda la familia queda perjudicada. Sí. Entonces, ojo, no estoy No, oponiéndome, no, yo te entiendo, yo te entiendo, solamente hermano estoy José. señalando hasta qué Sí. punto, digamos, es contraproducente algo como esto. Sí, y mira, yo, bueno, pensé de pronto, ¿será que lo aclaro o no lo aclaro? Pero bueno, lo voy a aclarar. El espacio, a ver, como lo concibimos acá, es como tener el lugar, el lugar, ¿cierto? Yo lo puedo mirar desde, a ver, aquí hay 2 puntos. Eh, hay familias que viven en hacinamiento, ¿cierto? Y eso trae otras, otras situaciones que no son muy buenas. Pero yo cuando hablo del espacio, eso no quiere decir que entonces, y tampoco hablé del derecho a la intimidad, porque sé que también es un tema muy, muy fuerte en esta época. Yo creo que el hecho de dar espacio no significa que es que los niños van a vulnerar los límites que están en casa. Por ejemplo, mi hijo no tiene un televisor en su cuarto, no tenemos un televisor donde estamos todos. Mi hijo tiene horarios para usar el computador, incluso el computador está en un espacio donde está el computador. El celular, no, el celular se usa para esto o te permito jugar hasta ciertas horas, ¿cierto? Yo creo que ahí no se baja la guardia. El hecho de que un hijo me pida la puerta para estar cerrado, tampoco, ¿cierto? A no ser de que ya tenga 18 años y ya tenga 18 años, esté viviendo bajo mi techo, pero también está en las reglas, porque es que eso no quiere decir que ya cumplió 18 años, entonces la persona puede hacer lo que quiera, no. Yo salí de mi casa a los 28 años y yo tenía que recibir las visitas de mi novio a ciertas horas en cierto lugar y no se me permitían cosas, ¿cierto? Entonces, yo creo que la norma y el límite, no estamos hablando de eso acá, deben de estar presentes siempre, ¿cierto? O sea, eso no quita que no, el espacio es algo simbólico, significativo, que te da a ti pertenencia. Mi experiencia, nosotros eh, mm, vivimos con mi familia, la familia paterna muchos años y yo dormía con tías, yo dormía con tíos, nunca tuve un espacio. Y les voy a contar algo aquí en estos 4 minutos. Bueno, no se preocupen, para dentro de 8 días yo voy a retomar aquí porque lo que sigue tiene relación con esto, o sea, no van a ser como temas separados, sino que vamos a unir esto y a empatar lo otro, listo. Y ahí me perdona porque hoy sí, no, no sé, esto se me fue rápido. Pero a lo que iba era que eh,
chiquita, yo cuando ya soy grande y ya estudio lo que estudio, yo me doy cuenta que yo pequeña, yo dibujaba casas. Y a mí me ponían a dibujar y yo siempre dibujaba una casa. Más adelante yo entendí mi inconsciente, o sea, lo que estaba yo dejando ver era que yo anhelaba ese espacio, nunca lo tuve. Lo vine a tener eh, a los 21 años y ya a los 7 casi salí. ¿Pero por qué? Porque no, mi mamá y yo vivíamos prácticamente, la casa era de mi papá, pero vivíamos arrimados con muchas personas por situaciones ya pues de índole familiar, pues que ya no les puedo contar, pero era difícil. Y yo decía, y muchas veces yo me he quebrado y cuando el Señor entra, yo hace poquito le expresaba a alguien porque vino el recuerdo, yo le decía, yo me tenía que ir a ver televisión, ir a la casa de vecinos para que me dejaran ver televisión porque yo no podía ver televisión. Mis papás se encerraban en su cuarto y yo quedaba a la intemperie, ¿cierto? Entonces, para mí fue muy difícil y por eso yo cuando les digo que yo busco un lugar es porque no lo tuve. Y cierto, a nivel de Indiras yo siempre busco el sentirme parte de, y yo quise una familia por lo mismo. Y hoy nada más, hoy soñé con una casa y sigo soñando con casas. Pero es eso, sí hay una trascendencia en el darle el lugar a los niños, en el darles, mira, es como tú puedes jugar acá, este es tu espacio, es lo que quieras. ¿Por qué? Porque, ay, no juegue aquí, no toque aquí, no coja acá. Los niños no sienten libertad de hacerlo, ¿sí me hago entender? Entonces, el espacio sí es algo simbólico, algo representativo que va a jugar un papel muy importante en los años más adelante. Vamos a generar más seguridad, vamos a generar niños más seguros, vamos a generar niños proyectados y van a tener claro su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, sí hay unas implicaciones. Pastor Jorge, más o menos respondido. Listo. Bueno, amados hermanas, otra pregunta ya para finalizar, que ya son las 11 y yo sé que nos van a sacar. Entonces, terminamos próxima clase este tema. Creo que ha sido bonito. Es uno de los temas que más me gusta trabajar también. Entonces, pregunta o nos vamos. ¿O todo bien?